Usted ya las verá. Es una serie de 10 y ya hay 5 listos, es decir, la mitad. Algo que deslumbra, que está más allá de todo lo que se haya conocido antes. No va a ser historia, no, mi amigo, va a cortar la historia en dos. Como Jesús, si es que usted cree en eso. Lo que es yo ya nada. Lo que hago va a hacer que Dios dé un paso al lado, sencillamente se desvanece. Me dijo Heredia que estarían acá usted y ese viejo allá del frente. Mecánicos, usted sabe. Tanto ver fierro le da a la gente el color de las máquinas, acabados y muertos antes de morirse. Le apuesto que ese hombre solo ocupa espacio. Odio esas vidas, ¿sabe? Esa gente es la que mancha y corrompe este mundo. Imagina solo gente como nosotros que disfrutamos del tiempo al paso que corre. El mundo florecería, mi amigo. No haría falta ni gobierno ni policía. Estaríamos como ahora tomando una cervecita tras otra sin que llegaran mecánicos y gente así a guardarnos la fiesta con la sola presencia. Acá llegan camineros, ¿verdad? Algunos sabrá de arte, supongo. Tanto tiempo con las carreteras en las pupilas y tanto tiempo solos. En fin, no faltará ocasión de verlos. Acá me tendré, mi amigo. Tengo cosas importantes que decir. He llegado a la conquista. ¿Sabe de lo que hablo? Todo logro en el arte es una conquista sobre el estilo, un triunfo sobre sí mismo. ¿Y quién es el que triunfa? Otro, mi amigo. Un ser nuevo que nace de uno y que después será uno. Por eso barramos de una vez. Barramos con toda esa gente. Que nazca de nuevo el mundo entero. Usted no sabe aún, pero le veo los ojos y sé que cuando vea las telas va a reconocer que algo cambió en el universo. Con la sola presencia de esas telas, la gente como ese viejo del frente, estancados como todos como motores viejos, desaparecen, se acaban. Bueno, Esplendor es una suma de varios cuentos, dentro de los que hay un cuento que fue publicado en el 2002, de hecho, y que si no me equivoco también está en el primer libro de cuentos 97, que es una máscara de carnaval, ¿no? Hay un cuento, Tania, que también fue publicado en revista, en fin. El tema era como darse el punto en el cual poder hacer en un solo volumen varias variaciones sobre un mismo tema, ¿no? Lo que hace un volumen de cuentos interesante es que implica unas variaciones sobre un tema mismo. Y este tema tiene que ver con la vida y el arte, básicamente. Es el punto de cruce de todos los cuentos. Esta especie de choque violento entre la vida y el arte, la relación crítica entre la vida y el arte, ¿no? Es decir, para la persona común, claro, es como cómico, como extraño que el artista sea un borracho, o que el artista muera joven, o que el artista tenga exceso, o que el artista tenga un quinto piso abajo, claro, bien. Lo que no saben probablemente el proceso interno que lleva, digamos, a ese tipo de choque entre la vida y el arte que es violento, digamos. Bueno, tenemos Van Gogh, tenemos Hölderlin, tenemos una buena cantidad de locos dando vueltas, ¿no? En ese sentido. Entonces hay un punto que me interesa como plantear en el texto de que efectivamente la presencia del arte en el mundo es complicada. Eso era una suerte de obsesión que me apareció en varios cuentos. Cuando me proponen, de narrativa de punto aparte, la posibilidad de un volumen, me dicen, mira, esto se puede hacer un volumen. Bueno, yo pensé en 5 cuentos, si no me equivoco. Y ellos me dijeron, mira, no hace falta más cuentos para el volumen. Así que en poco tiempo, si no me aparece en un mes y medio, hice 3 cuentos más. 4 cuentos más. O 3, no sé. Y el tema es que sus cuentos son los mejores del libro. Siendo que los otros habían sido retocados durante años, limados, y ahora yo encuentro que son los mejores del libro. Bueno. Y el tema, los que más me gustan, y el tema fue justamente el verlo a distintos lados, ¿no? O sea, ningún cuento es igual al otro en ese sentido. Es decir, está desde el punto de vista más bien de, por ejemplo, hay un cuento que se llama Versammlungsstag, que tiene que ver con respecto a una niña que toca violín para su abuelo y el abuelo de sus amigos que son ex-SS, es su staff básicamente. Y el caso es que el tema del cuento no es el tema sencillamente del fascismo vivo. El tema del cuento es esta pregunta de si el arte tiene un tiempo. Si esas notas como notas musicales están en cualquier lado, ¿no? Son abstractas.
Pero el tema es la inquietud histórica, digamos. Esa música se vivió en otro momento, esa música se escuchó en otro momento. El momento en que estoy fijando el cuento es precisamente en el 88, el último año de la dictadura. Entonces, es decir, claro, ahí tenés tú como... El arte no se puede despegar tampoco de la historia, el arte no se puede despegar de la vida. Si un pueblo se llena de arte, se destruye, en fin. Son variaciones sobre, sobre el tema de la imposibilidad de la vida del arte de poder cuajar bien. Y ese es como lo que juntó el cuento, como que juntó el proyecto entero. Estoy contento con el resultado, digamos, no esperaba que fuera, que al final cuando lo juntara se ensamblaran también, pero no ensamblaron. Pero es que escritores, todo el mundo los escritores, Bolaño los escritores, Cortázar los escritores, es decir, Borges los escritores, todo el mundo los escritores. Porque es más fácil, digamos, hablar de sí mismo siempre es lo más fácil, ¿no? Pero el tema central para mí, por lo menos, es que, claro, si por ejemplo, lo que hace Bolaño, que a mí me gusta, básicamente, pero no en exceso, ¿no? Si tú tienes que hablar de escritores, tenés que proliferar, es decir, la letra se empieza a multiplicar, entonces te quedan 500 páginas en las cuales la profundidad posible del texto, digamos, como que se te licúa, digamos, en esta suerte de gran acordeón. Ahora, si lo lees bien, claro, encuentras el hilo conductor, pero hay que leerlo muy, muy bien, ¿cachai? Es decir, es complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí siempre fue un desafío mayor el tema de la plástica, porque implica cierta gracia que hay en que el artista plástico no piensa como pensamos los escritores. Tiene otro tipo de pensamiento, un pensamiento mucho más vinculado con la práctica del arte en sí. El artista plástico no está pensando en qué palabra usar o cuál es la palabra exacta para el color que voy a usar. Él usa el color. Entonces, poder plantearse uno en ese plano, en otro cuanto que hay acá es de música también, que también es otra cosa más. Poder plantearlo en ese plano implica salirse un ratito de la palabra, lo cual para mí por lo menos es muy descansador. Lo que te decía, yo soy rockero, yo soy musicólogo, todo ese tipo de cosas. Y buen auditor de plástica muy continuo. Entonces, lo que ocurre conmigo justamente que a mí me resulta mucho más apasionante plantearme desde un lugar que no conozco demasiado. Y gente que necesariamente no es como yo, a hablar de gente que es como yo, o sea, encuentro que es fome. Y de hecho, bueno, estamos llenos de gente, escritores que hablan de escritoras todo el tiempo. Y creo que eso latea, creo que eso cansa, y creo que es sumarle más ruido a un mundo en el cual hay que cortar un poco el ruido y empezar a hacer música, creo yo. A ver, hay uno de los cuentos que me parece interesante como recalcar eso, que es en algún momento en que el máximo esplendor de las telas es justamente cuando empiezan a destruirse, ¿no? Es decir, efectivamente cuando hay un momento de que el mundo en el cual probablemente se toman en serio, digamos, estas locuraciones históricas e imbéciles que han parecido, ¿no? Empiezan a quemar cuadros, ¿no? Considerando no para quemarlo en el sentido de que son una cosa negativa, sino que ese incendio de los cuadros los llevan a otro plano, ¿no? Lo hacen esplender, lo hacen brillar a través del fuego, ¿no? Todos los personajes son quemados, digamos, por ese esplendor, sí. Quemados por ese esplendor. Lo cual implica que, claro, son destruidos, pero son quemados, ¿no? O sea, es decir, el esplendor es lo que se le ve, ¿no? Y eso es lo que en general yo he visto, digamos. A ver, yo por lo menos tengo 3 amigos que han muerto artistas. Y vi eso, digamos. Y vi eso. O sea, amigos que murieron, digamos, en el ejercicio de su arte, digamos, no que murieron por accidente. Y vi eso siempre. Hizo salir de la sencilla melodía del Loreley una intensidad especial, tinieblas y luces que no siempre podían escucharse. Se acordó de un arreglo para cuarteto de cuerdas, cuyo efecto sobre el público era algo ridículo. Mientras la mayoría bostezaba a punto de dormirse, la gente de más edad rompía a llorar y aplaudía de pie. Fue en el aniversario 80 del Conservatorio von Schulze, justo a fines del año pasado, cuando los profesores se felicitaban como si hubiesen caído sobre ellos los dioses del triunfo. Los alumnos mayores se contagiaban de esa alegría, tan escasa en el conservatorio el resto del agitado año 89. Viste que somos los más grandes, comentaba el profesor Kellner, con una oscura y pesada carga en el somos que ella sencillamente no entendió. El repertorio del aniversario fue de aquellas altes Klamotten
como las llamaba el maestro Heinze, un aburrido y ceremonial desfile de autores alemanes que no pasaban del siglo XVIII, excepto, claro, el Loreley. Fijó la mirada en el primer compás de la pieza, en la inquietante quietud de la casa. Para dar de nuevo a la función frente a sí misma, se plantó ante el espejo, la esbelta marina de cristal, un soplo gris y leve con la corona de los ojos verdes sobre la madera reluciente y su lisa rubiez. Imaginó que la marina del espejo era el público, que la blanca pieza era el teatro metropolitano, que la luz del sol tardío de abril era eléctrica y existía solo para concentrarse sobre ella. Tensó y relajó su cuerpo desde los pies a la cabeza, los ojos eran un reflejo verde de los ojos, y empezó a sacar de la memoria la melodía. Pero los armoniosos y exaltados acordes en que terminaba la estrofa primera aún no caían en la partitura del frente. Claro, debía cambiarse las ropas del colegio por la camisa blanca y la falda azul, presentarse ante sí como ante los otros, escucharse desde el rostro suave y anguloso, el aura limpia bajo el sol, olvidar el violín bajo el arco y su mano.